duros y muy confusos, porque nunca me hubiera imaginado el grado de maldad, de intolerancia y de esta criminalidad con el que se desenvolvieran. Los días previos al golpe de Estado y a la escalonada de renuncias, para mí fue algo que realmente bloqueó mi mente. Fue a tal modo que yo no podía ni andar en la calle porque te perseguían no solamente para insultarte, sino para hostigarte y tratar de hacerte daño. No medían ningún tipo de consecuencias si eras mujer, si eras, no sé, de qué edad o si eras varón, lo que fuera. Simplemente tenían que hacerte daño porque eras del movimiento socialismo, ¿no? Tengo la obligación de buscar esta paz. Estoy renunciando, enviando mi carta de renuncia a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. En realidad, algo que yo entendí cuando entré del periodismo a la política es que la lealtad es para mí fundamental, la palabra lo es todo, y trabajar con Evo Morales para mí ha sido determinante en mi vida, porque él siempre decía, el pueblo es mi familia y pues hay que ser fiel al pueblo. Cuando renunció Evo el domingo aproximadamente a las 5 de la tarde, es que nos vimos obligados a renunciar todos, ¿no? Yo resistí hasta lo último porque decía, tal vez en un no sé, algo muy profundo mío, decía, hay una esperanza, ¿no? De sentarnos, de dialogar y de encontrar un camino de paz donde no fueran agredidos nuestros compañeros o nuestras familias. Ya prácticamente con la decisión de Evo Morales para evitar un baño de sangre, para evitar que haya mayor convulsión y mayor, qué sé yo, humillación al pueblo, es que nosotros también nos vimos obligados a renunciar. La gente del Alto es militante de la lucha, es militante de que no haya discriminación ni racismo. Siempre hemos sido muy rebeldes ante ello, siempre lo hemos rechazado. Y cuando vimos a un personaje como Luis Fernando Camacho, pues para nosotros significaba racismo, humillación y todo lo que uno se pudiera imaginar, algo negativo para una sociedad, para un país. Y de esa manera el pueblo alteño se organiza días antes e inclusive impide que Luis Fernando Camacho ingrese. Y tras de Fernando Camacho, detrás de Luis Fernando Camacho estaba Óscar Ortiz, Arturo Murillo y una serie de personajes como Tuto Quiroga, que no era actor, qué sé yo, activo, que tenía un mandato por elección de un pueblo, no, era simplemente un actor político y no sabíamos cómo, pero era parte de toda esa componenda que se había armado. Yo fui la única persona, o creo que la única de las pocas autoridades que quedamos en ese momento muy visibles, hasta el último viernes 8 de noviembre del 2019 dando entrevistas. Y nunca voy a olvidar este momento de este 9 de noviembre, que yo bajaba en la mañana por la calle Ayacucho y estaba viniendo don Tuto Quiroga con 2 bolsas negras gigantes cargadas de no sé qué refrigerio, porque al final entendí que era refrigerio porque se acercó a los policías y empezó a distribuir. Yo ahí supe también otra señal muy fuerte de que realmente estaba todo consumado. Yo tomé un minibús ahí del Prado, pero hasta ahí salí caminando y vi cómo esos muchachos pasaron y se subieron a unos autos muy lujosos, blancos. La gente no se movió por hambre durante el golpe de 2019, se movió por una murria, porque le llenaron de odio, porque le llenaron de racismo. Y es más, ese eje articulador del golpe de Estado fue el racismo. Me despedí de mi madre porque en la mañana ya me habían amenazado de muerte y había un grupo de gente que no era de la ciudad del Alto, que estaba a unas 5 cuadras de mi casa aproximadamente, reuniéndose para venir a quemarla y con lo que había dentro, ¿no? Incluida yo. Entonces lo que yo hice, grabar un video, lo hice público y le dije claramente a Fernando Camacho, a Carlos Mesa, a Tuto Quiroga y a otros tantos actores que pues si me pasaba algo, ellos iban a ser los directos responsables, ¿no? Te digo que deambulé como 2 días y un poquito más, hasta que el lunes, al mediodía o en la tarde, no recuerdo bien, me llaman de un número del exterior. Y yo no supe si de dónde era, pero me llama y me dice, te habla Pablo. Y yo lo digo con nombre y apellido, Pablo Mancilla.
Y realmente conozco a Pablo, le decía, ¿dónde está? Me decía, ¿dónde está? Y yo le decía, estoy aquí por el Alto, en general. Tenía todo el miedo, ¿quién me está llamando? Decía, yo soy el hijo de Coco Manto, yo te conozco, me decía, ¿no? Y claro, yo a Coco lo quiero y en el país es muy respetado Coco, ¿no? Es un gran escritor, periodista, en fin. Y yo lo había conocido un año antes porque Coco Manto fue nuestro Premio Nacional de Culturas. De esa manera es que yo llego y su hijo llegó para asistir a esa premiación. Entonces, mira cómo es la vida, que después de un año, él me dice, váyase a la Embajada de México. Váyase, me repitió 3 veces nada más, porque su vida corre peligro, y me cortó. Y es hasta ese momento, Daniel, yo no sabía si iba a tomar el asilo o simplemente venía para resguardarme unas horas, unos días. Pero la madrugada del día martes 12 de noviembre, yo llegué a la zona sur, a la ex oficina de la embajada. No recuerdo la calle, pero cuando llegamos, vino, y más bien que pasamos, era 8:10 de la mañana más o menos, y vino un carro de inteligencia tras de nosotros, y mi hermano se dio cuenta y me dice, vino un carro de inteligencia de la policía, apenas abre la puerta tú sales. No tenía yo nada, no había cargado nada. Me abrieron la puerta, creo que fue Ricardo, no recuerdo bien, un personal de la embajada, y de un brinco entré prácticamente. Tenías que ir a facilitar las condiciones humanas mínimamente para que finalmente consuman su golpe de Estado, y por lo menos las ex autoridades pues tengan un trato humano, ¿no?, frente a esta situación. Porque aquí hay un elemento que nadie lo dice, pero yo quiero decirlo, quiero que quede registrado. Es la asunción de Copa, de la señora Eva Copa, a la presidencia del Senado. Ahí sí hubo negociación. Porque no olvidemos que la vicepresidencia físicamente y con el cargo de vicepresidente o vicepresidenta lo ocupa una persona que es electa por el pueblo. Si hubiera existido simplemente una figura que asuma a esta persona en representación del MAS, como quisieron hacer ver, solamente hubiera asumido como presidenta del Senado. En ningún momento se le hubiera dado todo un aparato logístico como es la vicepresidencia, con cargos, con un poder económico y todo. Y eso sí se llama negociación. La única manera de blindar a mi familia era estar lejos de ellos y estar protegida. Y la residencia mexicana era la mejor forma de estar protegidos, aunque todas las amenazas que recibimos afuera, en la puerta de este grupo Pititas, que nos tocaba las ollas cada día a las 8 de la noche, con agresiones verbales y amenazas de que vamos a ingresar, pues eran permanentes. La tortura fue todo el año, ¿no? Ahora que vengo a este sitio, pues puedo ver que nunca pudimos apreciar así de tal manera el medio ambiente, la parte de afuera, porque teníamos que costurar unas telas por nosotros mismos para que no se pudiera ver el interior de la casa, porque si estabas en el baño, por la ventana se veía, porque había un policía por allá. Si estabas en este lado del patio hacia la cocina, tenías ahí la gente denominada Pitita con sus cámaras fotográficas, tenías absolutamente todo alrededor lleno de policías. Entonces era una tortura, era una manera de decir que se agote, que se quiebren, que los escarmentemos y que de una vez salgan. Y además los mensajitos que nos mandaban con la gente que nos traía algo durante el año. Obviamente necesitábamos comer o necesitábamos el servicio del agua. ¿Y qué decían? No, vamos a infectar el agua para que se contagien del coronavirus y así obligarlos a salir, ¿no? Ese tipo digamos, de rumores que sí o sí pues te afectaban, ¿no? Y decían, ¿será? Y ya la gente no se podía acercar aquí, un pariente, un amigo, lo que fuera. ¿Quién iba a acercarse aquí? Si a todo el que venía lo perseguían con su vehículo de inteligencia, cuadras más allá de la residencia los hacían bajar y les preguntaban una serie de cosas que no venían al caso, y todo el mundo prácticamente despavorido y ya no se querían acercar más. Entonces, así como fue una terapia tratar de protegernos, ¿no?
de toda la arremetida y el asedio con cámaras, con reflectores, con gente armada, con perros y todo, pues fue una manera también de hermanarnos, ¿no? Con nuestros compañeros y decir, mira, tú vas a hacer esto, yo aquello, y tratábamos de organizarnos con una agenda aquí dentro de las cuatro paredes, pero yo ni siquiera logro entender ahora cómo lo hemos logrado, y si lo hemos hecho durante un año es porque la gente de la residencia, desde el personal de servicio y el personal diplomático, pues ha propiciado que ese ambiente sea cuasi familiar, que nos ayudó a sobrellevar ese gran vacío que teníamos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras mamás, y todo, y las actividades que hacíamos y las pláticas tan largas que también teníamos, ¿no? Y de verdad, ahora que veo todo alrededor, pues digo que qué hermoso había sido la vista, ¿no? Y no sé, fue la verdad un episodio que tal vez sí queremos olvidar muchos al mismo tiempo, pero particularmente no quiero olvidarlo, porque en la medida que se inscriba esto en la historia, pues yo creo que vamos a tomar mejores decisiones los políticos, las políticas y la sociedad en su conjunto, porque los daños son irreparables, son irreversibles. ¿Cómo es que han sobrellevado ustedes toda la presión afuera? Porque era diaria. Entonces yo sentía, o sea, a pesar de que no me describían todo, es una sola casa y se oye, ¿no? Entonces escuchaba algunas pláticas que si al salir, pero al momento de poner un pie fuera de la embajada o de la residencia, era la vigilancia, la fotografía, a veces algunos, qué sé yo, improperios de algún vecino, ¿no? Y era diario. Yo aceptaría si fuera, no sé, un día a la semana, ¿no? Se cruzó con alguien y de pronto dijo algo, pero era diario. El embajador no podía ir ni a la esquina ni a ningún otro lado si no fuera con toda la vigilancia. Y la fotografía, y eran tan descarados, tan, no sé qué término utilizar, que parqueaban su vehículo ahí frente a el lugar donde estuviera, ¿no? O cuando los insultaban a los compañeros siendo, ¿no?, de la clase popular, siendo nosotros tan iguales, los descalificaban, los insultaban con improperios irreproducibles ahí en la tranca, donde había un grupo de pititas, buen tiempo, ¿no?, con sus carpas instaladas, con banners ahí, con nuestras fotografías, muchos de ellos. ¡Wow! ¡Qué tortura! Y qué tortura para ellos, que nada tenían que ver, pero porque trabajaban aquí y porque sabían que compartían con nosotros, también tenían que hacerles daño, y mucho más al personal. Entonces, eso es algo que yo sí quisiera saber, cómo es que llegaron a tolerar, porque nunca escuché ninguna queja, nada, simplemente pues era como que pasó, ¿no? Y es muy valorable. Y yo no viví nunca con mi mamá, pero no le interesaba eso a ellos, ¿no? Entonces ellos querían, como sea, forzar alguna prueba y ejercer una presión sobre mi persona, o para que saliera, ¿no? O quién sabe para qué fines. Fueron a la casa de mi madre sin previo aviso, la policía, el Ministerio Público y quién sabe qué abogados. Eran como 7 personas. Mi mamá vive sola, ¿no? Tiene un inquilino que es el de la tienda, pero vive sola en términos generales. Fueron como a las 5 de la tarde, 5 y un poquito más, y le golpearon la puerta y directamente entraron, que era por culpa de su hija, estamos aquí. Y empezaron a requisar toda la casa, ¿no? Y ahí fue que le secuestraron el dinero, porque le dijeron, ¿qué cosas de valor más tiene usted? Y mi mamá decía, debe tener joyas, le decía el policía, y el que registró la casa, y le decía, ella tiene casi 78 años, 79 ya, y decía, yo a mi edad no guardo nada, ¿no? A lo mucho ahorro mi bono dignidad. Y así, y se llevaron el ahorro que ella tenía, y además unos sacos de ropa, de libros, diciendo que ya había pruebas, y así, se cargaron todo, y se llevaron a mi madre detenida. De nada, no encontraron nada que pueda incriminar al hecho del que estaba yo siendo acusado.
y le hicieron pasar toda esa hora hasta la medianoche y un poco más de un martirio, porque ella es mayor y como toda persona mayor se pone mal con tanta ansiedad que le entra. Entonces hasta tenía ganas de ir al baño, o sea, fue tanta la humillación que no le permitieron ni siquiera bajar de la movilidad para ir al baño ni nada. Llévanos a la casa de tu hija. Ahí tiene que haber algo. Y ellos sabían dónde era mi casa. Si casi vinieron a quemar y fue noticia y todo aquello, sabían dónde era mi casa. Simplemente era con afán de hacerme daño. Agarraron a mi madre, la detuvieron, la trajeron a mi casa, bajaron una pata y cabra y quisieron abrir por la fuerza y destruir mi puerta. Y mi mamá rogando, llorando y diciéndole, por favor, no, van a traer la llave en un rato más, aguarden un momento, rogando de rodillas a esta gente. Y mi sobrinito, que es menor de edad, vino finalmente con la llave, abrieron la casa y no le permitieron entrar a nadie, menos a mi madre. La dejaron en el carro patrullero y se llevaron muchas cosas. Entonces, ¿a qué entraron? Como no podían encontrar ninguna prueba, pues me robaron en mi casa. Pasó aquello y se llevaron a mi madre hasta la policía, la que está en la Sucre, aquí en La Paz, ¿no? La llevaron ahí, le siguieron tanto en el camino como en ese sitio, acusándole, torturándole, diciéndole que tu hija se llevó mucho dinero y que por eso ella tenía que pagar, ¿no? Y como una madre no le va a destruir que le digan tantas cosas de su hija. Desvístase, le hicieron desvestir. Me cuenta ella que tenía 300 bolivianos en un pequeño bolsito en su barriga y le sacaron hasta eso, o sea, le dejaron sin nada. Si hubiera tenido un boliviano por aquí, tal vez en algún otro bolsillo, también se lo sacaban. Y a la medianoche y más, ¿de dónde va a conseguir ella movilidad para irse? Mi mamá tuvo que enfrentar ese momento sola. Es una mujer muy valiente y al salir, gracias a Dios, tengo una sobrinita igual que ella tiene un poco, se parece un poquito a mí el carácter. Entonces ella se dio modos, la esperó y ella fue que la rescató después, porque la dejaron así a la calle después de la medianoche, después de haberla torturado, detenido, desvestido, robado. Y así cuando se les consoló se fue mi madre. Mis hermanos no podían hacer nada para protegerme y lo único que se les ocurrió fue no contarme nada. Y eso fue, yo creo, no sé si en ese momento al saberlo yo iba realmente a brincar de aquí y salir o qué, o tal vez iba a hacer algo, no sé, pero me dolió mucho. Yo estuve toda una semana sin comer y llorando porque no, es que no puedes aceptar, ¿no? Es tu madre. Y si fuera tu hijo, tu hija. No, es que no. Yo creo que eso sí me duele, me sigue doliendo y cada que la veo siempre recuerdo ese mal momento, ¿no? Entonces yo me enteré un mes después de todo lo que le habían hecho a mi madre. Pero si habían tolerado ellos, decía yo, también tengo que resistir. No me queda otra, ¿no? Finalmente se van a agotar. Porque no hay nada que los vincule a mí, no hay nada que hayan encontrado de pruebas, nada. Entonces ahora sí, toca resistir y pues aguantemos, ¿no? Solo los vi una sola vez y en todo el año nunca más volví a ver a mi padre. En noviembre, diciembre era como, ¿no? Estar en una relación con compañeros y compañeras. Ya enero era la misma mujer, pero yo creo que con toda la tensión y todo el temor y la angustia, no me ayudaban a visibilizar esa realidad en la que yo estaba. En mayo es que yo entro en otra crisis, ¿no? Y hasta donde me puse mal de un ojo que se me había levantado una vena. Y aquí, gracias a Dios, la hija de Connie, que es médico, que nos ayudaba, Connie, que es la del servicio, pues trató de conseguir unas gotas y con eso superé ese momento. Y ahí pues me di cuenta, ¿no? Dice, qué difícil, realmente cuánta falta me hace conversar con una mujer. Sí lloraba mucho, la verdad es que yo soy muy sentimental, también lloraba mucho y decía, quisiera hablar con alguien, aunque por teléfono. Trataba de darme modos para hablar con una compañera que estuviera dispuesta a hablarme, porque también si tratabas de hablarles era no te podemos hablar porque, y me pasó una vez.
porque estamos igual intervenidos, que además se anunciaba que los teléfonos estaban intervenidos, entonces había un pánico. Uy, la verdad es que yo, sinceramente, con todo lo que había pasado, con los 2 retrasos y postergaciones de la fecha, no sabía si iba a darse, ¿no? La gente estaba tan indignada, tan molesta y tenía mucho miedo. O sea, la angustia nunca salió de mí, nunca. Que no hay resultados, que se van a dar recién a las 9, no, mejor a las 11, no sé qué. Y a mí se me vino un aura negra. Y dije, aquí, ahora sí va a haber fraude. Y van a hacer que el más pierda. Yo sinceramente lo había asumido así. Porque eran capaces de todo. Y decía, tienen el poder, lo van a hacer. Y nos quedamos de cualquier manera, porque se despidieron algunos medios de comunicación, ya diciendo que mañana recién van a restablecer los resultados, pero no, a las 12, si no me equivoco, fue, ¿no? Unos minutitos tal vez más, y cuando salió ahí 55% y un poco más, y yo casi me voy de espaldas. Yo decía, debe ser una broma, no creo, o es que sacaron, ¿por qué? No podía. Pero eran segunditos, ¿no? Segundos nada más, en el que, como cuando fue nuestra selección boliviana, el único mundial que nos tocó ir. Así nos sentimos y nos abrazamos tanto entre todos. Yo lloré un poco, algunos lloraron mucho más, pero también estaba choqueada, como la primera vez que había llegado aquí, así mismo me sentí. No podíamos creerlo, porque era entre mensajitos que nos llegaban o alguna cosa ya de la gente más liberada, ¿no? Más liberada. Y en el transcurso previo a eso también hubo petardazos, ¿no? Y tratamos de subir a algún lugar elevado para ver si realmente había, y había, ¿no? Petardazos por aquí hasta la zona sur. Y decíamos, bueno, creo que vamos por buen camino, ¿no? Tal vez nos vaya bien en las elecciones, pero nunca imaginé que a ese nivel. Y ellos tampoco creo que se lo imaginaron. Yo creo que sí quedaron choqueados los de la oposición. Sabes que nunca abandoné la angustia, Daniel, porque yo decía, voy a salir, y por ahí algún policía desentendido me detiene. Yo tenía mis documentos ya, que el caso lo habían rechazado, ¿no? Entonces dije, bueno, esto, ¿a quién le va a importar? Si alguien que quiere detenerme lo va a hacer. Y por eso otra vez dije, mejor no involucro a mi familia. Por ahí los hago emocionar diciendo que voy a salir y de pronto pasa algo malo y no les avisé. Entonces me organicé con un compañero que era abogado, ya un poquito más, ¿no? Como que nos iban a ayudar. Conseguí uno y él vino en el vehículo. Y me dijo con los documentos y eso. Y así salí, lloré mucho al irme también, porque ya es como que tampoco me quería ir, porque me había encariñado con toda la gente, pero también con una forma ya de vivir, ¿no? Y mi cuarto mismo, ¿no? O sea, decía, aquí lloré tanto, aquí me encerré. Y verdad fue muy triste porque había ventanales así en mi pequeña habitación, pero que ni siquiera podía correr nunca las cortinas, ¿no? Siempre tenía que estar cerrada y a oscuras. Y me fui, bajé. Ay, no, yo estaba así tan traumada con los de verde, con la policía. Vi uno en la tranca y decía, a ver qué nos dice. Ya me puse yo como a la defensiva. Y lista con mis papeles, agarré mis papeles ahí. Y fuimos siendo, y yo temerosa, ¿no? Y era la primera vez que iba a usar el barbijo también, porque aquí obviamente encerrados nosotros no utilizábamos, ¿no? Entonces ya fuimos avanzando, y el abogado temblando, no sé si temblaba más él o yo de angustiada, y llegamos al alto, donde mi mami, le toqué, ya estaba ahí, estaba con un, ¿cómo se dice? Con un síndrome de persecución, ¿no? Miraba hacia todo lado. Y bajé, se fue el compañero, le toqué y mi mamá en su ventanita como siempre, me abrió la ventana, me dice, Vilma, mami, sí mami, le dije, hasta con miedo, dije, o me agarraron aquí en la puerta, decía, y bajó, me abrazó mucho y me decía, hija, no puedo, ¿por qué no me dijiste para que yo vaya? Ay mami, ¿cómo te voy a decir si ni siquiera estaba segura yo de llegar hasta aquí? Y bueno, me decía un año y lloraba tanto. Y me sentí muy aliviada de volver a un lugar donde yo tal vez no había vivido. Pero qué lindo, ¿no? Lo primero que veas es a tu madre
y saber que está viva y saber que está más firme y saber que te ama como siempre. Y de pronto ya estaba en diciembre y respiraba así, suspiraba y decía, wow, esta Navidad voy a estar con mi familia, decía. Y la pasamos con mi hermano mayor, mi sobrina, yo y mi madre. Mi hermano le dieron un canastón ahí en su sindicato y lo trajo, yo traje chocolate e hicimos. Y dije, es mi mejor Navidad, por lo menos estoy con ellos, ¿no? No sé cómo describir todo ese agradecimiento que yo tengo al presidente de México. No encuentro otra mejor manera de agradecer a México por habernos salvado la vida y por haber contribuido al restablecimiento de la democracia también aquí en nuestro país. Si no voy allí y a todo el personal, no sé cómo expresarles, de verdad yo quisiera tener un idioma muy, muy preciso para decir lo que siento. Y las experiencias como las que yo he pasado, no se las deseo a nadie, pero que se sepa en la historia que pasó en Bolivia y que depende de cada uno de nosotros, desde el lugar en el que estemos, de que sepamos lidiar con esos momentos difíciles y darle la confianza a un líder que tenga esos valores de convivencia armónica. Solamente eso y de verdad muchas gracias por hacerme sentir tan bien aquí. Y no sé, la verdad es que yo me pasaría hablando todo el día porque de verdad es tanto mi agradecimiento que no sé qué hacer, Daniel. Estoy muy feliz porque estoy viva. Hay Vilma para rato porque ustedes lo han propiciado también así, ¿no? Entonces, muchas gracias, de verdad. Gracias.